Hola, bienvenidos. Esta es otra edición de Error Tipo 2, ¿no? Y acá tratamos de conversar con gente que nos ayuda a ver las cosas de otra forma, justamente a descubrir esos errores que habitualmente se nos escapan, son inadvertidos, se nos van por abajo de la suela. Y bueno, o porque hay personas que tienen una habilidad para esto, porque tienen mejor preparación o porque tienen otra perspectiva. Ven cosas que habitualmente no vemos y está bueno intentar que nos las compartan. Hoy es justamente uno más de esos días. Voy a conversar con el doctor Carlos Arazaga, que es un economista argentino. Por muchos años trabajó en la Reserva Federal de Dallas. También está dedicado a la vida académica. Vive en Estados Unidos. Tiene familia en Argentina y está conectado totalmente. Ni ha perdido su tono sudamericano. Así que va a ser un gusto poder charlar con él. Hace mucho que no lo hago. Y a mí me da una gran alegría poder saludarlo. Doctor, ¿qué dice? ¿Cómo le va? Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Siempre Bien. un gusto dialogar con Al usted. contrario, al contrario, al contrario. Bueno, me nace una pregunta que es casi obvia o natural, porque ver esto desde afuera y después de tantos años de otro discurso y otras cosas, debe llamar un poco la atención y seguramente para analizarlo se valen de muchos otros elementos a escala planetaria, pero también con un piecito puesto acá. ¿Qué está viendo del fenómeno político-económico argentino desde enero hasta acá? Bueno, aquí las opiniones son un poco basadas en lo que se ve en los medios y Mm, no escarban mucho en los detalles, que obviamente el diablo está en los detalles, como sabemos. Y hay una percepción en general positiva de un cambio de rumbo que le hacía falta a la Argentina porque estaba haciendo hacia una economía totalmente dirigida, que no dejaba crecer al sector privado, que es el motor del crecimiento, ujú, pero por otro lado, aunque hay mucha expectativa, también la expectativa se traduce en que todavía nadie está dispuesto a apostar demasiado por esto que todavía luce como un experimento, por el tema de la sustentabilidad y de la larga trayectoria argentina en dar marcha atrás en las reformas y no ser consistente. Y la gran pregunta, si alguien va a hacer una inversión importante, no es qué pasa en el próximo año, en los próximos 2 años, sino en los próximos 4, en los próximos 8. Y esa es la pregunta que todavía no se puede contestar y que va a llevar mucho tiempo porque después de tantas reincidencias, yo creo que hay que ser consciente de que esto va a llevar mucho tiempo revertir esa percepción de que la Argentina es un país que entra en cesación de pagos cada 3 años o cada 5 años, que saca impuestos, pone impuestos, en fin, es una conducta un poco errática que va a llevar mucho tiempo convencer a la gente importante que puede revertir esto en términos de inversiones. Va a llevar bastante tiempo demostrar un cambio de conducta. mm, mm. Cuando alguien vive como usted tantos años afuera, aunque nunca haya perdido el contacto con el país, eh, y, y trabaja a diario dentro de un marco de racionalidad y de razonabilidad que está ausente en muchas cosas que nosotros hacemos, es lógico esperar una advertencia como la que nos hace, ¿no? Acá pareciera como que es distinto, ¿no? Un empresario en la Argentina, entrenado para todo, dice, mira, entro rápido y me revuelvo rápido. Acá las diferencias se arman financieramente, si hace falta que saltemos algunas barreras, lo hacemos. Si esquivamos algunos vidrios, también los esquivamos. O vemos, entramos y vemos cómo salimos. Después vemos, total, entramos, porque al fin de cuentas la vida sigue, acá hay algo que hacer. O sea que los empresarios argentinos son casi como si fueran marines, ¿no? Digo, ser empresario en un país así es como cuando se dice voy a hacer deporte de aventura. La empresarialidad, amén de los riesgos y la incertidumbre que tiene en cualquier país del mundo, que por supuesto es parte de su contexto, de su esencia, acá en la Argentina parece que si no sos un empresario de alto rendimiento y si no te gusta el deporte de travesía o de aventura, no te metas, ¿no? Lo que usted nos dice es que el mundo entero, aún sorprendido por la novedad de Milei o del discurso de Milei, que es un discurso que ha refrescado hasta el debate internacional, me animo a decir, y usted me confirma o no, genera dudas en lo que tiene que poner la plata en serio y hundirla, si entendí bien. Sí, obviamente un país errático, hay siempre proyectos de inversión, pero son proyectos de corto plazo que invitan bastante a la
a la especulación y a no comprometerse demasiado, porque una cosa es invertir 2.000 millones de dólares en una cadena de transporte que puede acelerar el traslado de los granos y de las exportaciones, y otra cosa es invertir en una fintech, eh, no sé, 100 millones de dólares, que bueno, si no funciona la cerramos y nos vamos a otro lado. O sea que el cortoplacismo viene asociado también a inversiones que no son muy productivas y que lo que le hace falta a Argentina en este momento es aumentar la productividad. Mm, mm. Déjeme hacerle otra pregunta también de índole preliminar, ¿no? Porque acá ha habido varios cambios, no tan solo en el discurso económico y en el diagnóstico, que está muy bien, muy ayudado por la necesidad. Es decir, Milei dice, no hay plata. Pero la verdad, no hay, no tiene más. Al borde de una inflación galopante, al borde de la recesión en la que entramos y nos precipitamos. Y en la misma puerta de la bancarrota no había más, ¿no? Pero amén de ese reconocimiento, que había que hacerlo un poco por necesidad, Argentina, al igual que en los 90, está generando un viraje de cancillería o de geopolítica o de relaciones internacionales muy marcado, muy marcado. Muy parecido al de Menem en algún sentido. Sí, Milei tiene una extraña, no es una extraña, sí, pero un posicionamiento extraño para el mundo político habitual, porque aun cuando tenga amigos internacionales tiene un discurso libertario, eso es muy extraño. Y además se ha volcado para Estados Unidos con total naturalidad y ya ha hecho varios viajes y ha sido reconocido o abrazado por algunas personas, algunos empresarios de una magnitud increíble, porque que le preste atención solamente ya desde acá debe llamar la atención. Le caen dos monedas a esa gente y ya la ecuación es distinta. En cuanto a este cambio de la Argentina, como fue en la época de Menem, porque yo lo veo muy parecido, no sé usted, ¿hay algo que decir, hay algo que subrayar? O sea, ¿cuánto juega la geopolítica con la economía? ¿Maridan, no maridan? ¿Esas relaciones carnales dan resultados, no los dan? Mire, yo creo que son, obviamente hay algún complemento, pero son bastante paralelas, porque aunque Milei se puede reunir con Elon Musk, Sí, a mí me gustaría preguntarle a Elon Musk cuántas inversiones ha hecho en la Argentina sí, desde que subió Milei, ¿no? ok. Yo creo que Elon Musk está obviamente intentando ver hasta qué punto va a haber un cambio importante en la Argentina como para arriesgarse a meter plata en inversiones que pueden madurar en 10 años. Y obviamente este diálogo no se hubiese producido con gobiernos en los que es obvio que eso no va a pasar. Y en ese sentido hay una expectativa, pero nuevamente va a llevar tiempo convencer que las relaciones internacionales juegan un rol, pero los incentivos económicos son más importantes, ¿no? Sí, o sea, Y, y ahí es donde creo que todavía falta un poco de claridad. y esto por supuesto que alcanza al Fondo Monetario, ¿no? El que ve una vaca llora después de que se quema con leche, ¿no? O sea, de la misma precaución de los empresarios existirán los organismos multilaterales, me imagino. Exacto, ¿No? claro, o sea, todos están, eh, obviamente el fondo pide un equilibrio fiscal. Yo diría también que el fondo tiene sus contradicciones, porque pide un equilibrio fiscal, pero hay que hacerlo de distinta manera, o de una manera muy determinada. Me gustaría verlos a ellos tratando de hacerlo. Yo creo que es complicado. Lo importante, creo que esta administración ha puesto sobre el tapete el problema de que, como lo acaba de decir Walter, estábamos gastando mucho. Todo el mundo gasta y piensa que el subsidio es gratis o viene de arriba y al final lo terminamos pagando todos con inflación y con ineficiencia. Yo creo que lo importante de esta fase de la administración es que ha puesto sobre el tapete el tema político de que finalmente nos tenemos que poner de acuerdo cómo se van a distribuir los recursos impositivos, cómo se va a administrar el gasto de la nación, que es un debate político, obviamente, que va a llevar tiempo resolver, pero por lo menos se ha puesto sobre la mesa, no hay plata para todo, Mm. ¿no? Y eso creo que es Claro, un cambio importante. sí, muy importante, especialmente en las cosas que veníamos discutiendo, pero además, yendo un pasito más allá de lo que usted está proponiendo, no solo que estamos discutiendo para qué va a haber plata y para qué no, sino que como nos quedó una deuda enorme en dólares por falta de reserva del Banco Central o por todos los pesos que están emitidos sin respaldo, también estamos discutiendo en Argentina hoy quién paga el desaguisado que dejaron, porque no se puede salir a pedir más plata prestada, tampoco es fácil renovar la deuda,
Y entonces al fin del día nos encontramos al borde del precipicio sin querer caernos, pero estamos discutiendo quién paga parte de la fiesta, o sea, quién lava los platos de esto. Un poco los jubilados a los que los licuaron, otro poco las provincias a las que no le transfieren, otro poco algunos ñoquis del sector público que han echado, pero al fin del día no es fácil meter un elefante en una caja de zapatos. Y el tamaño del Estado acá se ha hecho exuberante, se ha hecho del tamaño de un elefante para lo que la inversión de capital y el sector privado está produciendo, ¿no? Entonces, ahora, a propósito de esto, le quería hacer esta pregunta, ¿no? Digo, nos peleamos a ver quién paga. Pero alguna vez, cuando en Estados Unidos hubo que meter un frenazo fuerte en una época inflacionaria grande, que fueron los 70s y tal, cuando llegaron los 80s, y aunque la analogía no sea exacta, apareció Reagan y metió un freno de mano, también controló algunas cuentas al principio y tal, y aparecieron unos economistas que decían, mirá, el déficit fiscal es importante, pero más importante es bajar impuestos. Entonces, si vos bajás los impuestos, aunque te quede en déficit fiscal, no te preocupes porque ya te tendrás que acomodar. Tampoco pongas mucho impuesto porque si no te vas a tardar en salir. A propósito de esa reflexión, ¿usted tendría algo para decirnos o le parece que la convicción del presidente de poner las cuentas a cero es fundamental acá? Me parece que es una discusión que me gustaría ver y no la veo ausente, que los economistas tenemos muchos estudios sobre teorías de la impositiva óptima, eh, cómo estructurar un sistema impositivo de manera que de minimizar las distorsiones y de recaudar suficiente para financiar un gasto público que tiene que ser modesto. Y este es el problema en la Argentina, con el nivel de gasto público que se tenía en términos reales y bueno, hay que subir impuestos y van a ser distorsivos. Y yo creo que ahí el tema de los impuestos en la Argentina es más importante cómo alinear los incentivos para que los distintos actores que siempre están presionando sobre el presupuesto público empiecen a entrar en una conducta más austera. Y ahí hay un tema muy urticante, que sé que es muy difícil, que es el tema de la coparticipación federal. Mm, Aquí en Estados Unidos a ningún gobernador se le ocurre levantar el teléfono y llamar a la Casa Blanca para que le envíe fondos. A mm, ningún gobernador se le ocurre subsidiar eh, una un sector particular de la economía con fondos federales. Aquí los estados, si quieren subsidiar a una empresa o un sector, usan sus recursos propios. Y luego los estados que gastan mucho o que cobran muchos impuestos pierden población y es lo que está pasando ahora en el caso de California y Texas. En California tiene impuestos exorbitantes, la casa muy cara, la gente se está mudando a Texas, que tiene pocos impuestos y ofrece más oportunidades de vida a la población. Entonces, si en Argentina hubiese un sistema así, donde los impuestos federales se dedican a la justicia, a la seguridad y a la educación federal, y el resto que se arregle como pueda, ¿no? Creo que eso bajaría mucho los incentivos para seguir presionando sobre el presupuesto público, porque ahora vemos, si yo veo una discusión, es que el gobierno federal cortó las partidas discrecionales a las provincias. sí, Ese es un lenguaje que aquí en Estados Unidos no existe, claro. porque no hay partidas discrecionales para la provincia, no existieron nunca. Claro, si hasta las provincias quiebran allá, cuando hacen mal las cosas, hasta las provincias quiebran. Exacto, y las ciudades quiebran también, sí. Claro, claro, claro. Si uno tiene que enrolarse en el mundo tal y como funciona, tendrá que entender esto. El otro día, una persona, bueno, muy luminosamente, igual que usted ahora, me hizo un comentario parecido y me dijo, mira, si yo fuera del gobierno, bajaría el IVA. Ah, sí, bajaría el IVA con la necesidad fiscal que hay. Sí, 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 yo lo bajaría. No me preocuparía por las cuentas, yo bajaría el IVA. Pongamos a un 14, un 13%, como era antes, digo, acá es 21. Pero después les diría a cada una de las provincias, señores, olvídense del impuesto a los ingresos brutos, que distorsiona absolutamente, especialmente todo el costado de exportación, y pongan un impuesto a las ventas arriba del IVA que yo estoy reduciendo, pero provincial el impuesto. Entonces bajen el IVA, lo bajo yo, la nación, digámoslo así, el gobierno federal, y ustedes reducen ingresos brutos y lo reemplazan por impuesto a las ventas, o sea, un complemento del IVA. O sea que cada provincia competitivamente podría tener un IVA de 20, 18, 21, 24, según lo que las provincias le pusieran arriba de lo que el gobierno baja. A condición de bajar el peor de los impuestos provinciales, que es ingresos brutos, que revienta en cascada la producción varias veces y no se puede exportar. Claro, y así se lograría que las provincias compitan fiscalmente. Y un poco lo que me estaba diciendo va en línea con lo que usted me dice, ¿no? O sea,
Si no hacemos responsable a cada provincia de la plata que junte y cómo la gasta, y todo lo transferimos a la recaudación nacional y al reparto o a la discreción nacional, amén de las corruptelas que esa cosa hace o de la negociación política para obtener votos, destrozamos los incentivos a que haya provincias que se organizan para producir mejor que otras y atraer inversiones con la independencia de otras, y que la gente se muda finalmente de unas a otras, ¿no? Porque acá en la Argentina a lo mejor la gente se muda a los conos urbanos porque le dan un mendrugo, que no consiguen en las provincias que están reventadas porque la economía regional hace rato que no funciona. No sé si lo estoy leyendo bien. Sí, correcto. Yo creo que el peligro de este enfoque que se está siguiendo ahora es muy voluntarista, en vez de enfocarse en los incentivos. Y yo empezaría a poner el énfasis en reformas estructurales que van a corregir los incentivos perversos que tienen ahora la provincia a gastar y después llamar a la Casa Rosada para que le financie los gastos que ellos mismos no pudieron cubrir. Mm, Otro caso eh, que es bastante en los medios estos días de Tierra del Fuego, ¿no? El sí, régimen de promoción industrial que lo está pagando la nación, el Estado. En Estados Unidos, si no se alcanza, quiere tener un régimen así, muy bien, que lo hagan, que lo paguen como quieran. Al Estado federal no le importa, no va a interferir con una decisión. Por eso se llama Estados Unidos, porque cada estado acá toma su decisión claro. fiscal y de gasto, y algunos deciden financiar la educación más que otros, otros deciden financiar el transporte más que otros, y en fin, y la gente, lo bueno de eso es que la gente, de acuerdo a sus preferencias, se ubica en distintos estados. El estado donde no quieren transporte público se muda a un estado que no tiene transporte público, donde quieren transporte público, y entonces le da oportunidades a la gente de ir a vivir al lugar donde se siente más cómodo, más integrado con sus preferencias dentro de la sociedad. Mm. En Argentina, como todo es homogéneo, es muy difícil, ¿no? Bueno, sí, es homogéneo, salvo, veo yo, entre, entre la capital o el AMBA y el resto, digo yo, ¿no? Porque como yo lo veo acá, digo, usted tiene una zona muy, muy fértil, muy rica, muy, bueno, muy naturalmente bien dotada. Mendoza, Córdoba, Santa Fe, toda la franja del medio, como se dice acá, la banda de la camiseta de Boca o la de Gimnasia. Sí, Después tiene provincias del norte muy, muy pobres y muy estatal dependientes, ahí todos los sueldos son pagados por el gobierno. Y las de la Patagonia tienen regalías, son muy ricas y muy poca gente, y la gente gana mucho mejor, pero vive con un clima que acá no nos gusta tanto, ¿no? Eh, claro, lo que sí está claro es que la concentración de la recaudación la hace uno solo, el que paga el costo de poner la cara para subir los impuestos es el gobierno nacional. Y después, a como políticamente de la troca, el gobierno va repartiendo guita de una manera y de otra, así lo ha hecho siempre, y al fin del día eso distorsiona todo lo que usted está diciendo, pero el interior, que ha sufrido retenciones brutales a las economías regionales, al agro, a la exportación, básicamente, a diferencia de lo que pasa en Brasil o en Estados Unidos, el interior no tiene ciudades relevantes, muchas, como sí las tiene en Brasil, que son muchas fuertes, con un poder más desconcentrado, y en Estados Unidos ni le digo, ¿no? Porque la gente se muda de Chicago a Boston y no nota la diferencia en la infraestructura. Si usted se va acá a Misiones, sí la nota fuertemente, ¿no? Eh, digo, ahí sí tenemos un pendiente, ¿no? Que la estructura de capital no es homogénea acá, como yo lo veo, y me imagino que igual será la educación y tal, Buenos Aires como Lisboa, ¿no? Para ponerlo en términos relativos. Pero no dejo de tomar nota de lo que usted nos está diciendo. Quiero aprovechar para preguntarle otra cosa, porque es bien interesante, y usted es un experto en esto, que en Estados Unidos se está dando un fenómeno raro, que es que la inflación estaba muy alta, subieron la tasa de interés como habitualmente, van controlando en parte la inflación. Se esperaba que la economía no creciera tanto, pero parece que los caballos siguen tirando. Eh, y me interesa saber cómo ve usted la perspectiva de la economía global o la de Estados Unidos particularmente asociada al resto, para ver cómo Argentina ha de tener que insertarse en el próximo año ahí, si con qué tasas y con qué precios de commodities, ¿cómo está viendo eso? bueno, Estados Unidos creo que la Reserva Federal está intentando lograr el famoso aterrizaje suave o soft landing, como le Mm, dicen acá, mm, y hasta ahora está teniendo bastante éxito en el sentido de que, a ver si usted lea todos los pronósticos que hacían cuando la Reserva Federal empezó a subir la tasa, es que iba a haber una recesión. sí, Y la recesión no ocurrió, la economía sigue creciendo, incluso más aceleradamente de lo que se esperaba, y es justamente porque la intervención de la Reserva Federal lo que hizo fue frenar una espiral hacia arriba de las expectativas inflacionarias, y entonces la gente se empezó a calmar, se da cuenta de que, o piensa por lo menos que no estamos yendo hacia un sendero de una expresión inflacionaria como de los 70, y eso
crea un clima propicio para los negocios, para la inversión, para la creación de empleo. Con mm, una salvedad que le voy a hacer, que sí. me preocupa, y es que Estados Unidos está teniendo ahora déficits fiscales en términos de Producto Bruto más altos que lo de Argentina. Lo cual es una cosa extraña en tiempos de paz. Obviamente en tiempos de guerra tuvo déficits muy altos, pero el gran déficit fiscal que se produjo durante la pandemia está en corrección, pero yo le diría más lento de lo que a mí me Mm, gustaría. Y eso mm, puede ser un factor que va a retrasar la caída de la inflación y por eso es posible que las tasas se mantengan en estos niveles, yo diría, por un año por lo menos, ¿no? mm. Porque están especulando en los mercados financieros que las van a bajar en septiembre o en octubre. Yo tengo mis serias dudas. Yo creo que en este momento la tasa de interés real, que es la tasa importante en términos de sus consecuencias económicas, la tasa de interés real es 2%, que yo creo que es más o menos la tasa de interés de largo plazo. O sea que a menos que la inflación baje rápidamente al 2%, ahora en este momento está al 3,5%, bajarla al 2% yo creo que va a costar por menos un año más. Mm. Y también cierta moderación en las cuentas fiscales, y ahí entra nuevamente en juego el tema de las expectativas, porque en este país hay elecciones a fin de año y hay que ver qué hace al respecto la administración que resulte ganadora. Nosotros vemos con sorpresa muchas cosas que pasan acá. Y ustedes ya no se sorprenden tanto porque usted conoce bien la Argentina, pero el mundo ve con sorpresa que surja Milei, pero ve también con sorpresa que Argentina haya desaparecido del mundo casi como la Atlántida, en términos de exportación, en términos de participación del comercio internacional. Pero también, solo un pie de página en esto, ¿no? Es llamativo, ¿no? La presidencia actual de Estados Unidos, que Biden aspire a una reelección. Eso, digo, visto de acá afuera, a mí me sorprende. Yo no soy nadie, ¿no? Por supuesto, y mucho menos un argentino para juzgar a la principal democracia del mundo, pero no deja de ser llamativo. No sé si al fin del día eso tiene que ver con que existe un agujero fiscal más grande que antes y hay un desmanejo, o qué, pero hay cosas de la política americana que también sorprenden hoy día. ¿Usted lo sorprende viviendo allá? O, digo, a propósito de un cambio de tendencia, de cosas nuevas que están ocurriendo en aquel país, ¿o no? Sí, sí, me sorprende no solo que Biden se presente, sino que Trump, a pesar de todos los problemas legales que tiene y su intento de golpe de Estado, Ujú. o por lo menos las acusaciones que tiene, no parece todavía estar indemne a todos estos Está en carrera, problemas. claro, está en Sí, carrera. sí, en carrera. Y es un poco preocupante porque Trump no es un republicano típico que es un populista y me preocupa porque yo creo que en términos de algún equilibrio fiscal va a ser más improbable que él lo haga porque como es un populista no le gusta eh, le gusta bajar impuestos y subir gastos y vamos a ver, ¿no? O sea que eso me preocupa. No veo por lo menos en Trump la misma énfasis en el equilibrio fiscal que en lo que es habitual en su partido. Mm, mm, mm. Algunos dicen que el crecimiento de la economía en Estados Unidos, digo, me entretengo un poco acá porque es un tema que es bien interesante, ¿no? Por lo menos para mí. Digo, subieron la tasa de interés, entiendo que el gobierno sigue con el gasto muy extendido, muy expandido, y que la tasa no baje rápido y que la inflación se demore. Pero a mí lo que me sorprende más es el crecimiento, ¿no? Porque se esperaba recesión, pero nada de eso ha pasado. ¿Usted le atribuye alguna probabilidad a un salto tecnológico fuerte que pudiera estar ayudando, una gran ballena azul que está empujando desde abajo al crecimiento fuera de todas estas cuestiones monetarias y políticas de las que estamos hablando? Sí, yo creo que tiene mucho que, o sea, es todavía medir los crecimientos de la productividad es un tema complicado, Sí, pero sí. sí, este país es una locomotora. Yo me Mm, asombra, o por lo menos yo vivo en Dallas y es una ciudad pujante que está siempre construyendo. Eh, no hay que engañarse, hay estados que son muy pobres, si uno se va a estados del sur como Alabama, ujú, Tennessee, es otra cosa, ¿no? Pero en definitiva, acá las inversiones van a los lugares donde son más productivas y yo creo que eso, nuevamente, volviendo al tema de la coparticipación, es probable que si se liberaran todas las distorsiones que hay en Argentina, muchos de los capitales que ahora no quieren ir a provincias pobres, como usted las menciona, probablemente se instalen ahí, porque es un lugar donde la
la tierra es barata, la propiedad es barata, y claro, si el Estado mejora los servicios de educación, si los transportes, etcétera, se convierte en un atractivo. O sea que la pobreza de esa provincia es un poco endógena, porque si se financia al 80%, el 80% de la población es empleado público, es porque no se han creado inversiones, no se han dado los incentivos para que haya emprendimientos que atraigan a la población al sector privado. Mm. Usted ve que de un tiempo a esa parte, usted lleva mucho tiempo mirando el funcionamiento de la economía de todo el mundo. Digo, la dinámica de las inversiones ha cambiado en los últimos 10, 20 años. O sea, uno puede comprar, creo que sí, tecnología más barata, más accesible, siendo un país pato feo, un país emergente, llegado el caso de que tengamos suerte. Y además atraer capitales también. O sea, ¿sería hoy posible recrear los 90 de Menem con más fuerza todavía porque el mundo está más dinámico que antes? Sí, es posible, pero creo que no hay que cometer el mismo error que se cometió en la época de Menem, que fue abrir la economía antes de eliminar las distorsiones en el mercado laboral. Cuénteme un poco más eso, a ver, Porque, ¿cómo lo ve? mire, los economistas, ustedes entendemos lo que se llama el segundo mejor. O sea, Ujú. si usted tiene distorsiones en varios sectores y liberaliza solamente uno, Sí. el resultado puede ser peor. Usted lo Ujú, sabe, el teorema del ujú, segundo mejor. ujú. Y yo creo que este teorema no se entiende o no se entiende las consecuencias, porque la gente que está, como dijo usted, los empresarios argentinos están ahí intentando hacer lo que pueden, con un poco atados con alambre, las máquinas y funcionando como pueden, y si Sí. de repente le abren las importaciones sin darle un tiempo para ajustarse, van a tener que echar gente y se va a crear una masa de desocupados que va a crear problemas. Sí, 98. También es cierto que hoy tenemos un paro porque no quieren la reforma laboral y yo creo que esto es algo que hay que tomar conciencia a la gente. Hace falta una reforma importante en el sistema laboral donde haya un seguro de desempleo, que la gente lo cuente con una ayuda por 6 o un año hasta que encuentre un nuevo empleo. Y lo que es importante entender que una vez que se da una reforma laboral, sí, uno puede perder un trabajo, pero inmediatamente o casi enseguida encuentra otro, que es la dinámica de Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando uno pierde un trabajo, en general, si no es una persona incompetente o no ha hecho ningún ilícito, fácilmente encuentra trabajo en otra empresa o en otro sector o en otro estado. Y en el interín hay un seguro de desempleo que le cubre necesidades básicas. Mm, mm. Eh, Porque si no hay una reforma laboral y uno no puede confiar que contrata personal que eventualmente se ajuste a los requisitos del sector, nadie lo toma. Entonces, no, ya, si no puedo eh, despedir gente cuando resulta que no funciona en mi empresa, tampoco la voy a tomar. Y entiendo que es un cambio cultural duro de entender, pero es un problema que hay que ir trabajando de a poco y nuevamente, liberar las importaciones antes de resolver este sistema me parece que nos va a llevar a la misma situación de la época de Menem, Mm. que al final creo que terminó en la pérdida de consenso para seguir con esa reforma. Claro, qué inteligente lo que estaba diciendo. O sea, si Argentina no tiene capacidad para generar nuevos puestos de trabajo, y eso depende del sector privado, de que vengan nuevas empresas, de que hagan más inversiones, de que la Argentina revitalice su faceta exportadora, etcétera, etcétera. O sea, si no preparas las cosas de exportación antes de abrir la importación, vas a generar un desempleo como el de Menem y el capital político que hace falta para empujar la reforma desaparece. O sea, así lo entendí bien, así funciona. Claro, esa por lo menos es mi percepción de Mm, lo... Claro, y esto es una transición lenta mm, porque habría que advertirle a los empresarios, bueno, en los próximos 5 años vamos a ir liberando importación, complementado con un programa de reforma laboral que yo diría tenga algún tipo de transición en el sentido de que, bueno, la gente que ya está hace muchos años trabajando en una empresa que se les proteja porque obviamente tienen una trayectoria y una manera de moverse en el mercado laboral que es difícil cambiar. Pero para la mm, gente mm. joven, no sé, las generaciones jóvenes, habría que ir creando un sistema donde ya se empiecen a adaptar a un sistema más flexible, porque flexible significa, bueno, si no funciona este trabajador en esta empresa, no es porque sea malo o incompetente, es porque a lo mejor
sabe poner tuercas y lo que hace falta es clavar tornillos. Mm, mm, mm. Clavar clavos, quiero decir, Sí, sí, se no entiende tornillos. O sea, perfecto, se entiende perfecto. entonces, esta flexibilidad es lo que acá, cuando uno habla de la dinámica de Estados Unidos, es la flexibilidad. Yo, mucha gente, encuentro gente que estaba un mes trabajando en un lugar y a los 3 meses en otro, y está más contenta porque en el otro trabajo en realidad lo que hacía no le gustaba tanto, no se llevaba tan bien con el jefe. En fin, creo que, pero es una reforma muy lenta porque la Argentina está acostumbrada a Sí. que tiene un empleo de por vida y no hay manera de desestructurar eso. Y yo creo Eh, que hablando del mundo moderno, la tecnología moderna requiere más flexibilidad en el mercado laboral. Sí, o sea, está culturalmente acendrado y además está arraigado en intereses, ¿no? Porque hay gente que está muy cómoda ganando bien y trabajando poco. Eso digámoslo también así, ¿no? O sea, hay gente que gana en la Argentina y bastante gente, aunque no sea mucho, mucho más que su productividad. Y logra eso solo porque está protegida, porque al fin del día está en un nicho donde cobra por antigüedad y y ni le cuento en el sector público, ¿no? También es interesante y nos deja un poco pensando y me va corriendo a otras inquietudes que también permiten hacer comparaciones con Estados Unidos, ¿no? Pero Argentina tiene un problema tremendo de capital humano, ¿no? Porque hemos abandonado todo, cualquier ejercicio educativo, por supuesto que las familias se han roto, la pobreza degrada, cuando además de pedir la gente vive de planes mendigando, los incentivos corrompen de alguna manera, porque al fin del día nadie es digno cuando vive pidiendo, y mucho menos cuando hay otro que es digamos, un capanga que está repartiendo. Entonces se hace una cultura que es muy distinta a la que existía el siglo pasado, que en Argentina la gente venía a trabajar y más nada, no a pedir, sino a laburar, a laburar, a laburar y que los hijos prosperen. Hoy vemos lo contrario, vemos que muchos chicos jóvenes se califican acá y se van. Si yo le preguntaba por el capital humano, o ya que usted apuntó a la cuestión de los incentivos, o qué reformas se imagina debiera tratar de interponer a Argentina prontamente para, bueno, para confiar en reaprovechar o recuperar ese capital que ha venido perdiendo. Y ahí hay un déficit fenomenal, ¿eh? Por razones culturales, de pobreza material, etcétera, etcétera. ¿Usted qué se imagina al respecto? Mire, no soy un experto en cuestiones educativas, Mm, pero obviamente está el problema de la cantidad de chicos que no terminan el mm, secundario. mm, Y ahí hay un problema de falta de financiamiento y también de falta de protocolos o de controles de calidad. Y evidentemente también el problema es que la educación pública cuesta plata y la idea de que acá existe, en Estados Unidos existe la educación pública, hay universidades estatales. La Universidad de Texas en Austin es muy reconocida, sí. pero no es gratis, es barata, pero no es gratis porque acá se entiende que tener laboratorios, tener profesores bien pagados, yo a veces me asombro del heroísmo de profesores universitarios que cobran migajas y todavía siguen dando clase con mucha dignidad y con mucho nivel. Pero claro, estamos como enseñando un poco a pedal y yo creo que tenemos que empezar a jerarquizar un poco tanto el papel de los docentes, pero eso también viene asociado a requisitos. O sea que un docente tiene que demostrar su capacidad de educar, tiene que actualizarse. En fin, aquí también otras reformas importantes que se han hecho son las escuelas charters, Mm. que son organizaciones sin fines de lucro, pero no están financiadas por el Estado y cobran una suma modesta que mejora la oportunidad de los jóvenes, sobre todo en los barrios marginales. ¿Y funciona No bien? sé, no tengo realmente, no soy un experto en Sí, educación, sí. pero sí creo que podríamos hablar de la diferencia con Estados Unidos y que la idea de la educación absolutamente gratis, sobre todo a nivel terciario, me parece que no es sostenible. O sea que hay muchas cosas acá que estamos entendiendo mal desde hace rato y que hay que cambiar. Y si yo voy leyendo bien lo que va surgiendo de esta conversación, es que la Argentina no tan solo requiere tener buenas ideas en la discusión política, sino que requiere la maduración de algunos entendimientos básicos en materia jubilatoria, en materia de tributación, en materia de educación, en materia de reformas de muchas áreas que puedan hacer al país atractivo, que todavía no se están discutiendo, por lo que yo entiendo, ¿no? O sea, más allá de la sorpresa inicial de estos 4 meses,
si no le entiendo mal, augura un tiempo de debate, de comprensión y de entendimiento del cual dependemos para ser más serios de una buena vez, ¿no? Si le entendí bien, si es por ahí donde pasa Sí, su duda. sí, yo creo que, bueno, usted dice que no se está conversando, pero de hecho estamos conversando sobre estos temas. Yo no sé muy bien cuánto se podría hablar en estos términos hace 5 o 6 años o 10 años, pero me parece que hay un debate que se ha instalado y lo que creo que hay que tener consciente, a mí me gustaba cuando el presidente Milei antes en la campaña decía que iba a llevar 35 años a arreglar el país. Y yo creo que es un diagnóstico correcto, porque básicamente va a llevar una generación. La transición va a ser dolorosa, va a ser complicada, y hay que ser consciente de que si no la hacemos, tampoco vamos a llegar nunca a ningún lado. Y creo que la discusión está, es bueno haber iniciado esta discusión, creo que hay detalles que sería importante discutir. Cuando se habla de una educación universitaria, no estoy diciendo que la gente tiene que pagar $10.000 por año, pero digamos, ¿cuál sería el problema de aportar suficiente por lo menos para que los baños estén limpios, para que haya proyectores en las aulas y para que los profesores ganen un salario decente? En fin, me parece que esta discusión se está dando, pero hasta que logremos poner todas las piezas del rompecabezas juntas, va a llevar un tiempo y por eso le reitero, cuando Milei antes en la campaña decía que va a llevar 35 años arreglar esto, no me parecía equivocado. Carlos, es siempre un placer conversar con usted, ¿eh? Y muchas gracias por la ayuda para mirar de otro lado y alumbrar lo que acá está un poco oscuro, o por lo menos no siempre tenemos en cuenta. Le mando un abrazo fuerte y ha sido usted muy amable con nosotros. No, gracias, Walter, siempre un gusto dialogar con usted. El doctor Carlos Arazaga, bueno, por supuesto es economista, muy relevante, por muchos años en la Reserva Federal de Dallas, ahora dedicado ya a cuestiones académicas, entendiendo muy bien lo que pasa en la Argentina, muy conectado con el país y mostrándonos que no se trata de soplar y hacer botellas, ¿no? O sea, aún cuando tengamos mejores expectativas sobre el debate político o la realidad de la discusión política que tiene que ver con nuestros reales problemas, hay que tener en mente que falta hacer muchas cosas para ser país serio. Y me parece que eso es lo que deja este podcast para que pensemos. Si te gustó Horror Tipo 2, hacerles saber a quienes les pudieran interesar este tipo de conversaciones, que estamos en Spotify y también en YouTube. Nos encontramos la semana que viene. Que pases bien, gracias por la compañía.